para la mujer y como les decía, lo importante es que estamos muy contentas como institución porque hemos tenido mucha participación de sus hijos. Hemos tenido mucha participación porque ellos sí se dan cuenta, sí se ubican con referencia a los tipos de violencia, sí se dan cuenta con referencia a qué es la violencia, ¿no? Entonces, consideramos que es importante y como les decía, también nos gustaría que ustedes puedan trabajar con sus hijos los estereotipos de género, ¿no? Porque hemos visto que sí, hay muchos estereotipos de género que a veces los papás no queremos darnos cuenta, ¿no? Y como hemos visto, muchos jóvenes que nos decían, ¿no? O sea, digan 3 estereotipos de género, les decíamos, con referencia a los que se viven en su casa. Y no han dicho 3, han dicho más 4, 5, 6, ¿no? Entonces es bueno que podamos trabajar con nuestros hijos los estereotipos de género para hacerles ver que la educación no puede estar basada pues en esos tipos de Jinky, en este momento recién se unieron un par de padres. Tal vez podemos volver a explicar, aunque sea una de las diapositivas, una de las que nos parezca más importantes. Jinky, te cortaste. Jinky. Jinky, perdón, te cortaste en la última parte. Sí, no, le estaba diciendo agradecer, ¿no? Creo que no hay ninguna pregunta y estaba volviendo a agradecer a todos los papás. Ah, ok. ¿No ha habido ninguna pregunta? Si se No. ha salido. Sí, no Entonces, realizaron ninguna pregunta. Creo que tampoco hay una necesidad de volver a repasar alguna de las diapositivas. Tal vez si alguno quisiera ver alguna de ellas, puede levantar la mano o escribirlo por el chat. bueno, creo que no hay nada, Gabrielita. Nuevamente agradecer y Hola, buenas noches. buenas noches. Pido disculpas por haber entrado tarde, que en la calle no podía, tenía otra urgencia en la calle. Cuando llegué me conecté y ya era un poco tarde. No sé si tal vez podrían pasarnos, como está diciendo un video, el que ustedes crean más importante, porque no, yo por lo menos no he visto nada. Me lamento mucho, lo siento mucho no haber podido asistir a presenciar todo lo que ustedes han dado, porque yo también como vi un poco lo que le dieron a los alumnos y me gustó mucho y les agradezco muchísimo. Y yo quisiera hacer una pregunta, ¿no? Tal vez, como les digo, pedir primero que nos pasen el video. Y mi pregunta es, en las familias también hay violencia, digamos, a veces de parte de los padres hacia los hijos, y tal vez también de parte de los hijos hacia los padres, ¿no ve? No será violencia. En algunos casos, por lo menos yo me he enterado de que hay violencia de parte de los padres hacia los hijos que les pegan, ¿no? Y digamos, ¿cómo sería considerado o cómo tendríamos que intentar, no sé, vivir en paz, en amor, en armonía, en servicio y así sin tener que maltratar a nuestros hijos o en todo caso a veces también los hijos faltar al respeto a sus padres, tal vez sin cumplir sus deberes, no sé
¿Cómo sería la violencia dentro de la familia? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muy buena pregunta, señora. Yo creo que gracias por animarse a preguntar. Sí, hay evidentemente, como usted dice, ese es el círculo de la violencia, ¿no? ¿Cuál es el círculo de la violencia o el ciclo de la violencia, ¿no? El papá agrede a la mamá agrede a los hijos, ¿no? Y el hijo mayor agrede al otro hijo menor. Entonces, ese es el ciclo de la violencia que se va perpetuando día a día, ¿no? Y los hijos van creciendo y como han visto que esa violencia se ha normalizado en la casa, porque la mamá prácticamente ingresado al círculo de la violencia, los hijos empiezan a ser agresivos con los papás. Y para eso es importante poder reconocer primero que hay violencia, ¿no? Es como cuando dice, yo no me voy a someter o no voy a curarme, ni no voy a ir al dentista si no reconozco que, que tengo mis dientes con caries, ¿no es cierto? Entonces tengo que reconocer primero que hay en mi casa violencia que se está acrecentando y puedo acudir, hay especialistas psicólogos para apoyar a la familia, ¿no? Para hacer una terapia de familia y a veces nos da miedo, ¿no? Nos da miedo poder acudir a un especialista, tenemos miedo de ir al psicólogo y no tiene que darnos miedo, ¿no? Porque el psicólogo nos va a dar armas para comunicarnos de mejor manera. ¿Por qué digo armas para comunicarnos de mejor manera, no? Porque a veces estamos acostumbrados a comunicarnos a gritos, ¿no? O sea, el papá grita, la mamá grita, los hijos gritan, o sea, toda la familia empieza a gritar. Entonces, estamos acostumbrados a comunicarnos con gritos, ¿no? Entonces, los psicólogos nos darán esas armas de comunicación no violenta. Harán comprender a la familia que la violencia es aprendida, la violencia se aprende en la casa. Entonces, no nos tendríamos que extrañar, ¿no? Que un niño, digamos, que esté en el curso del colegio, sea agresivo con los otros niños. Ese niño no lo está haciendo porque ese niño tiene problemas, o sea, es un niño malo, dice, es un niño malo, pega a todos los niños, es agresivo. No, porque ese jovencito, ese niño, ha aprendido la violencia en su casa. Entonces, ¿qué es lo que primero saber? Es que una persona que conoce el tema de violencia directamente va a decir, este niño está sufriendo violencia en su casa. Entonces tenemos que hablar con su familia, les referiremos al psicólogo o vamos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para denunciar, porque no es normal que un niño o un pequeño de kinder o de prekinder o de más edad sea agresivo. No es normal, es porque él está sufriendo violencia o es que está viviendo violencia en su casa, ¿no? Entonces no tenemos que tener miedo a reconocer que hay violencia, no tenemos que tener miedo a denunciar la violencia a instancias. Para los niños es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, para los adultos Servicio Legal Integral Municipal, ¿no? Y como les decía, no tenemos que tener miedo, ir al psicólogo es como ir al dentista, es como ir al médico, si me duele la cabeza. Muchas personas piensan, no, vamos al psicólogo, pero no, el psicólogo es para locos, no es así, ¿no? Estamos viviendo ahora con el tema de la pandemia y todo, estamos en temas de crisis, ¿no? Y obviamente todos acuden, ¿a quién? Al profesional psicólogo para la contención en crisis que puedan tener en el tema de violencia o en el tema, les decía, de la pandemia. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, buenas noches. En caso si una niña, si los padres son divorciados, en casa la niña se queda con la madre y sufre agresiones verbales de parte del padre, ¿cómo puedo pedir ayuda en eso? También los niños quedan traumados porque el carácter del padre es muy fuerte. ¿Cómo puedo pedir ayuda? ¿Dónde puedo ir a buscar ayuda? En ese caso, se puede, buena su pregunta, en ese caso se puede acudir al Servicio Legal Integral Municipal de acuerdo a usted donde vive. Digamos, si usted vive por la zona norte, por la Pando y Circunvalación, usted tendría que ir al Servicio Legal Integral de la calle de la Melchor, casi Circunvalación, que es la Epinorte. Si yo vivo por la zona sur, iré a la Episud, ¿no? O sea, o al servicio legal de acuerdo a la zona. Y cuando una persona, en casos de separación,
siempre los hombres, lamentablemente, no estoy queriendo generalizar, pero en la mayoría de los casos como institución hemos conocido que tratan de manipular o manejar a los hijos en contra de la pareja, ¿no? Y además se tornan agresivos contra los hijos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que yo iniciar mi demanda y tengo que pedir medidas de protección para pedir que se suspendan las visitas. Si es que yo he iniciado el divorcio, también el Código de Familia prevé las medidas cautelares, que se llama esas medidas. Digo, señor juez, estoy haciendo el divorcio y mi esposo cada que viene a mi casa a recoger a mis hijos me empieza a agredir, me empieza a insultar, voy a solicitar que se suspendan las visitas y también voy a solicitar que se remitan obrados al Ministerio Público para que se investigue y para que el señor X deje de agredirme tanto a mí como a mis hijos. Entonces, hay mecanismos de protección y de prevención cuando la pareja está separada. Está bien, es directamente, voy a la comuna y me dicen, no, su caso no se puede atender porque ya está judicializado, nos dicen directamente con el juez, yo creo, ¿no? ¿Su caso está ya en divorcio? Sí, ya está hecho el divorcio. Ya, entonces que el SLIM, a veces nosotros en la oficina jurídica, cuando el SLIM no quiere, nosotros mandamos carta, porque una cosa es el divorcio y otra cosa es la violencia familiar. O sea, si usted se está quejando por sus hijos, que el padre les agrede, usted puede pedir la suspensión de las visitas o puede iniciar incluso otra demanda que se llama maltrato ante el juzgado de la niñez. Pero informar, siempre tenemos que informar a nuestro abogado. Si doctor, me duele la cabeza hoy día, entonces el doctor va a decir, bueno, le daré aspirina. Entonces a veces nos pasan este tipo de cosas, pero nunca informamos al abogado y el abogado nos adivina. Entonces el abogado tiene la obligación, doctor, presente un memorial hoy día mismo para avisar al juez que el sábado a venir este señor me ha agredido, les ha agredido a mis hijos. Mis hijos han llegado llorando, por favor informe, ¿no? Y pídamelo una medida de protección. O sea, tenemos que informar al juez o decir, señora, el juez, hoy día me ha plantado, mis hijos estaban esperando todos listos y no ha venido, ¿no? Porque después el papá dice, yo voy y no me quiere dar a mis hijos. Pero si yo he informado al juez, yo ya tengo constancia. Por eso yo siempre, para mí es bien importante como profesional abogada, que cualquier actividad irregular, cualquier daño psicológico, debo informar inmediatamente a la autoridad judicial. Ok, doctora, eso entonces haré, gracias. Cualquier cosa nos avisa. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, la forma de prevenir, digamos, la violencia en los hogares o bueno, si al final se tiene que llegar a una separación, pero digamos, para no ser ser por lo menos más objetivo, pensar un poco más en el bienestar de los hijos o que no sea tan traumático. Pienso, ¿no? Que tal vez podría ser que en los colegios se reciba pues esta clase de charlas permanentemente como, al final, como ser buenos padres, pues porque puede ser que me separe, pero lo que yo veo es que no tienen un poquito de madurez, a veces no tenemos las personas un poco de madurez y cometemos errores muy fuertes, de manera que estamos malogrando a nuestros propios hijos, ¿no? Y al final, ¿quién resulta malogrado? Casi toda la sociedad. Entonces, creo que tendríamos nomás que pasar cursillos y más que todo, veo que son muy, 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 no sé, inocentes o inexpertos los papás de los niños de kinder, de primero básico, de básico más que todo, ¿no? Porque son jóvenes. Y ya tal vez a veces hablarles hasta en el mismo colegio cómo tendría que ser un buen padre para sacar un buen elemento a la sociedad, porque si hay tanta violencia, creo que es culpa de la familia, pues que no
que no se ha cultivado a la familia. Entonces yo creo que tendríamos que darle más importancia a la familia y tratar de que ellos reflexionen, piensen o que debatan, de que socialicen algunos de sus problemas o cómo pueden entre ellos ayudarse, cosas así. Porque está viendo, como usted ha indicado, mucha violencia. Y ahora mismo yo creo que hasta violencia es cuando no les quieren ayudar a sus hijitos, solamente se dedican a querer tener dinero, cosas, o trabajar y trabajar. Y entonces, no sé, yo a veces pienso así, ¿no? No debíamos tener hijos, pues, debíamos trabajar y que sean nuestros hijos la plata, pues, que sean nuestros hijos nuestros bienes materiales, pero no tener hijos, ¿no? Porque cada vez vamos a fregar más a la sociedad, pues, ¿qué clase de hijos vamos a lanzar? Sí, eso sería. Muchas gracias por los comentarios, usted tiene toda la razón. Es bien importante tratar de, o sea, conocer qué es la violencia, conocer cómo podemos ver que nuestros hijos están siendo intimidados mediante el celular, etcétera. No es bueno hablar de estos temas con los hijos y hablarlo en forma abierta. Entonces, yo creo que es un gran paso que, como usted dice, sería importante que se dé más este tipo de actividades o este tipo de talleres, ¿no? Como les decía, hemos tenido muy buena respuesta de parte de sus hijos y mucha participación. Realmente han participado mejor que los universitarios, etcétera, ¿no? Es lo que nos ha gustado mucho. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, a ver, perdón que yo acapare la palabra, pero yo creo que también será pues, violencia cuando están jugando con el celular, al menos ahora un problema fuerte, cuando están jugando esos jueguitos que son tan peligrosos y que los papás no están ejerciendo autoridad, pues les dejan con el celular y los chiquitos se han vuelto especializados en mentir a sus papás o a sus profes y a los papás y los papás creen, ¿no? O sea, vamos a tener otro tipo de problemas bien fuertes con nuestras nuevas generaciones porque se están enviciando con esos jueguitos, porque el celular era la herramienta para pasar clases y como no tienen control, están enviciándose con esos jueguitos. Sí me preocupa un poco a mí. Y después también, por favor, perdón que le voy a decir esto, yo quiero hablar con ustedes. O sea, cuando, no sé si a su hijo, no sé dónde le puedo llamar, necesito urgente hablar con ustedes. Como Voy a vecina. voy a poner en el chat mi celular, ¿listo? Ya, les agradezco muchísimo y ya no voy a intervenir. Sí, sigan adelante. No, por favor, este es un espacio justamente para que puedan hacer sus comentarios y preguntas de manera libre, así que toda intervención es bienvenida. Muchas gracias. Sí, usted tiene toda la razón del mundo. Estamos viviendo una nueva era, la era digital. Y los mismos papás no sabemos cómo controlar a los hijos porque, como usted decía, los celulares son un instrumento del colegio. Han sido en el tiempo de la pandemia y muchos papás, por el tema laboral, han dejado a su suerte a los niños, ¿no? Entonces, nosotros como institución hemos recibido denuncias fuertes de colegios, fiscales particulares, donde los niños acosaban a las propias profesoras, niños de 13, 14 años, y a las propias niñas con unas palabras que ni siquiera puedes repetir una persona adulta. Y lo hacían en forma libre. Entonces, es un problema, es una preocupación a nivel mundial, ¿no? No solamente a nivel de Cochabamba, y como le decía, hemos tenido varias denuncias con referencia al tema del Zoom, ¿no? Como había el acoso a los profesores, el acoso a sus pares, ¿no? Entonces, gracias por su participación. He puesto en el chat mi número de teléfono y Gabrielita también va a poner el teléfono de la oficina
es el 422-8928. Y estamos prestas para cualquier ayuda, para cualquier entrevista. ¿Alguien quiere alguna más? Ahora sí, me parece que ya podemos concluir. Sí, gracias otra vez a todos los papás, especialmente a los que han participado, a los que se han tomado la molestia de escuchar qué hemos hablado con sus hijos, ¿no? Que es importante, es un tema candente, es un tema importante y es un tema que debemos hablar abiertamente con nuestros hijos. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.